Arratsaldeon, betiko legez, ongi etorriak izan zaitezte Sabino Arana Fundazioaren egoitza honetara. Eskerrik asko baita ere, Begoña Aristegi eta Mariu Ganbara de Rico gaur gurekin egoteagatik. Esta conferencia se enmarca dentro del ciclo Grandes Mujeres, que es una iniciativa del Museo del Nacionalismo Vasco que busca visibilizar a mujeres referentes de distintos ámbitos y generaciones cuyo esfuerzo y trayectoria han contribuido a transformar usos, costumbres y espacios tradicionalmente dominados por los hombres. A través de estos encuentros, el museo pretende poner en valor la lucha, la pasión y el trabajo de mujeres que inspiran y sirven de modelo no solo por sus logros profesionales, sino por su capacidad de resistir, reinventarse y abrir camino. Hoy contaremos con los testimonios de Begoña y Mariu, dos mujeres que tras cerrar una etapa personal y vital importante, tomaron una decisión poco habitual: cruzar el desierto marroquí juntas en un rally, no como huida ni como reto deportivo, sino como una forma de reafirmarse y seguir adelante. De aquella experiencia nace un relato sobre amistad, superación, reinvención y fuerza interior que conecta con hombres y mujeres de todas las edades. Como ellas mismas explican, el rally fue una excusa, el desierto un escenario y el verdadero viaje fue interior. Begoña Aristegi es licenciada en Bellas Artes, especializada en restauración. Ha desarrollado su trayectoria profesional en la conservación y recuperación de obras de arte. Es también diplomada en diseño de interiores, con formación complementaria en diseño y estética de espacios. Mariu Ganbara de Rico es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en psicopedagogía, funcionaria de carrera desde 1989 y ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de la orientación educativa. Ahora, cuando queráis, vosotras. Estamos nerviosísimas, que sepáis. Entonces, vamos a hacer como si estuviésemos en casa, para sentirnos un poquito más. Nos venimos aquí a contar un viaje, no una experiencia vital tras una crisis vital. Experiencia que nos ha unido todavía más, somos amigas de toda la vida y bueno, esperamos que, entreteneros un poco y transmitiros lo que hemos vivido y cómo nos hemos, cómo nos hemos superado, aunque creo que seguimos. Esto es un camino a largo plazo. Le doy. Bueno, pues somos, como hemos dicho, nos vamos a presentar primero un poco. Yo soy Mariu, trabajo con el ámbito educativo en un instituto en Madrid y nada, pues tengo 61 años, 4 hijos también, a ver si me acuerdo las edades, que ahora la memoria, 33 la mayor, 31 la segunda, 29 la tercera y 21 el pequeño. Y bueno, esto, así para que me conozcáis un poco y poneros un poco en contexto, soy un desastre a nivel organizativo, un desastre, me oriento fatal, o sea que imaginaros para el rally. No planifico, soy más bien intuitiva, no soy muy organizada, bastante despistada y son virtudes también, Y bueno, un poco cagueta, o sea que imaginaros para ir al rally, al desierto, miedosa, precavida, un poco insegura, pero me apunto a un bombardeo. Yo soy maravillosa, estupenda. Yo soy súper impulsiva, súper nerviosa, chillo, riño, un horror. Entonces, yo creo que nos hemos compensado muy bien. Tengo 64, tengo 4 hijos, 3 de ellos están aquí y estoy súper emocionada. El otro no puede porque acaba de ser padre, entonces soy abuela también. Y bueno, pues yo creo que ya un poco presentadas, pues pasamos a contaros de cómo ha sido nuestro viaje. Sí, bueno, aquí como veis somos amigas desde la infancia. Tenemos la suerte de que, nuestros abuelos se conocían, nuestros padres también se conocían y nosotros hemos seguido con esa amistad y eran nuestros hijos, con lo cual, eso es una fortuna, ¿no? Tener unas amistades tan... Bueno, las amistades ya sabes que yo creo que no son casuales, no son
no se encuentran, sino se construyen, ¿no? Y bueno, llevamos muchos años, creo, nuestras familias construyendo la amistad, que es algo muy importante. Y bueno, pues dentro de esa amistad, pues un día nos reunimos en Madrid contándonos alegrías y penas, como siempre, ¿no? A lo largo de la vida, que eso es la vida, ¿no? Y bueno, se nos ocurre, bueno, en Bego, bueno, ahora lo cuenta Bego. Claro, es que me encanta. Ya ha avisado ella que es una... porque está contando lo que no le toca, pero bueno. Bueno, después de una crisis vital, que la pasamos las dos igual en diferentes tiempos, pues perdimos la identidad. Hay momentos en los que una crisis vital es tan gorda que no sabes ni quién eres. Pierdes la identidad en la que has estado reflejada durante muchos años y te mueres por dentro. Bueno, estábamos en la misma situación, nos apoyamos bastante y dijimos, pues algo hay que hacer, hay que tirar para adelante. Y no sabes por qué, es que no sabes por qué de repente surgen las cosas, porque hay una necesidad de encontrar algo, no sabes ni lo que buscas, pero sí hay necesidad de encontrar algo. Estás inquieto, estás con ganas de volver a vivir, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues nos juntamos en Madrid y fuimos a tomar unos vinos, nos vinimos arriba con los vinos y en aquel momento mis hermanos y un cuñado y unos sobrinos pues se habían apuntado a un rally en Marruecos y nosotras, que somos unas flipadas, dijimos, vamos ahí a ver qué... Y entonces me acuerdo que le pregunté a mi hermano, oye, ese rally para nosotras, a mi hermano el más serio, yo ahí sabía que iba a ser la criba. Y de repente me pasó el link y dije, pues esto es puerta abierta, venga, para adelante. Nos apuntamos y compramos un coche. Sí, claro, porque necesitábamos un coche, claro, para hacer el rally, que no se nos había ocurrido. Entonces decimos, ¿pero cómo que hay que comprar un coche? Digo, Bego, mi coche tiene 15 años. No, que no valen nuestros coches, que hay que comprar un coche tuneado, no sé qué, ¿cómo que tuneado? Bueno, oye, no sale la del coche. Vete para atrás. ¿Para atrás? Claro, nuestro coche. Bueno, el caso es que a través de contactos y no sé qué tal, pues conseguimos nuestra bala azul, ahí está el coche, y bueno, nos compramos un coche. Y, bueno, o sea, una locura total. Entonces, tan contentas con nuestro coche azul, que creíamos que, como veis, encima tenía que tener unas características que tenía que tener, ¿cuántos más de años? Como 20 años, ¿no? Más de 20 años. Más de 20 años, imaginaros, más de 20 años. Entonces compramos un Panda y bueno, nos pareció como muy bonito. O sea, ¿no? Mis hijos me han reñido porque no es Panda, es Marbella, que es otro nivel. Bueno, queríamos enseñar también a nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos que vinieron con nosotras, no que vinieron con nosotras fuimos con ellos, más bien. Y bueno, y comprando, en el despiste de nuestra aventura, que todo esto estamos hablando, esto que me será en octubre o así, ¿no? No, diciembre o enero. Es verdad, pues en nuestra despiste de aventura se nos ocurrió ir al rastro a comprarnos material para el rally. Entonces, botas, gafas, o sea, imaginaos la inconsciencia. Es que Begoña decía, es que en cuanto lleguemos a la meta tenemos que llegar bien puestas, o sea, no vale que lleguemos así como con la ropa vieja y tal, ¿no? Tenemos que llegar muy monas. Y entonces ahí nos fuimos, lo primero que hicimos. Es que nos creíamos Telma y Luis. Sí. Y llevamos pamelas, todo esto lo llevamos al viaje, Luego no nos atrevimos a sacarlo. Cuando vimos el percal y cómo nos miraba la gente, dijimos, aquí pasar desapercibidas. Este es el cochecito. Este es nuestro coche. A ver, ¿cuál es? Ah, sí. Bueno, pues claro, nos dimos cuenta que era importante tener el coche y entonces, bueno, pues en Begoña empezó, no lo probamos mucho tampoco, porque al principio... No lo probamos nada. Nada. Bueno, nos lo trajeron y nos fuimos. Nos fuimos
Bueno, lo llevamos a un taller para que vean que andaba. Eso sí que lo hicimos. Sí, O sea, sí. eso sí que tal. Sí, y entonces, pues nada, nos trajeron el coche, yo agarré, Mario como vive en Madrid, quedamos en que le recogía en Lerma para no hacer yo todo el viaje hasta Madrid sola, porque era la primera vez que cogía el coche. Y bueno, de entrada ya un volante que había que girarlo como un freno que no frenaba, o sea, tenías que apretar hasta el final. Y luego 70 kilómetros por hora. 70. Humillante, muy humillante. Todos los camiones me adelantaban, todos. Y en Lerma, cuando llego, me encuentro una persona que viene como si fuese a pasar 3 meses a no sé dónde, porque nos habían dicho una maletita pequeña, o sea, una mochilita. Decía, pero bueno, pues no sé. Sí, bueno, ahí... Sí, gracias. Esto de la tecnología no nos va más esto de... Bueno, yo ahí me di cuenta que me sobraba un poco de equipaje, pero bueno, luego lo fui dejando por ahí, en el maletero del coche. Uy, eso. madre. Bueno, ahí ya llegamos, esa fue nuestra primera parada, a mitad de camino, que dormimos y bueno, pues vivimos un poquito de vino para animarnos, pero bueno, que sobre todo era... No, porque íbamos además tranquilas a disfrutar, un viaje estupendo, maravilloso, qué bien vamos a estar, amigas para siempre. Y nada, y de ahí ya pues empezamos a... de Lerma, bueno, de Lerma, esto era Manzanares, Sí, donde Manzanares el de vino. Real, dormimos. Y nos fuimos hasta a Tarifa, y ahí pues siguen adelantando los camiones, pero sí hubo uno al que adelantamos. Sí. Que era uno que llevaba unas alas de avión de estas no de avión, De hélices. Hélice de viento, de molino de viento estos. A ese le adelantamos. Sí, porque todo esto no podíamos ir a más de 70 por hora, claro. Entonces, de Bilbao a Tarifa fue un poco largo. Sí. Nosotras sí podíamos, el que no podía era el coche. Exactamente. Sí. Bueno, pues nada, esto ya es la salida ya de España, ¿no? Y ya, pues las aduanas, la salida de Algeciras. Y ya pues camino, que ahí sí que fue un poco pesado porque íbamos muchos coches. Bueno, ahí nos acompañaban los hermanos y el cuñado de Bego. Y nada, esto es ya la salida, la entrada ya a África. Las verificaciones, teníamos que pasar unas verificaciones para que nos dejasen competir. Lo llevábamos todo curradísimo con nuestras listas, nos dieron los papelitos, pusimos los números, íbamos encantadas. Y bueno, y eso ya es esto es nuestro recorrido, bueno, el recorrido que hizo del rally, que como veis no era un recorrido corto, era bastante largo. Y entonces, bueno, desde Tánger pues bajábamos todo por abajo, bueno, varios sitios como veis ahí. Y cada etapa, bueno, la primera fue la más dura porque eran 500 y pico kilómetros hasta llegar a la salida. Y bueno, pues al principio, pues bueno, lo veíamos, mirábamos, luego nos teníamos que llevar un móvil con una serie de aplicaciones, porque vía satélite teníamos que saber la ruta, pero bueno, todo eso, claro, nos empezaron a dar las cosas y yo me empecé a agobiar muchísimo, porque... Que no entendíamos nada, no entendíamos sabíamos nada. qué era eso, los números, los redondeles, los grados, la temperatura, no sabíamos nada, no entendíamos nada. No. Y de repente, claro, queríamos que era un paseíto por el desierto, pero empezamos a ver que era mucho más largo. O sea, y además nos avisaron, tenéis que descargaros el Naviopen, luego hay un roadbook, luego hay un GPS de no sé qué. Empezamos como a decir, bueno, pues mira, lo que sea. Y bueno, y preguntábamos, pero no nos entrábamos. Este es el roadbook que teníamos antes de las etapas, nos hacían una reunión y nos explicaban un poco los puntos los puntos peligrosos, maniobra con giro, RO, ROS, RTP, PP, FPP, y todo eso se suponía que tenías que tener un poco de idea, ¿no? O sea, o por lo menos saber porque en el momento en el que pasabas, todos esos números eran minutos, segundos, que no sabíamos muy bien si había que... Bueno, era un poco... Luego fue haciéndose más intuitivo, pero al principio fue un auténtico caos. Y cuando pasabas por el punto sonaba pip, pip, que era el waypoint. Bueno, eso ya lo supimos en la 7ª etapa o así. Que quería decir que íbamos por el camino correcto. O sea, que imaginaros las veces que nos perdimos, ¿no?
Y bueno, Más papeles. Más papeles. Yo tomaba notas, Begoña no hacía más que decirme en las reuniones, Mario, toma notas, toma notas. Y yo tomaba notas y ¿has tomado notas? Sí. Y yo, estudia. Y yo por la noche estudiando, pero es que no sabía que tenía que estudiar porque no entendía nada. Ya, pero ¿Estás segura del camino? Sí, sí, segurísima, segurísima. No, ni idea, o sea... luego decía, no, en 300 metros, en 3 kilómetros a la derecha. Y yo iba, pues, y de repente al de 300 metros sonaba pip, pip, el waypoint. Yo, Mario, me has dicho en 3 kilómetros. Bueno, 3 kilómetros, 300, ¿qué más da? Sí, no sé, un estrés total, pero bueno. Bueno, por fin, Sí, eso es el principio. Ahí hicimos había como un prólogo, que era como la primera prueba, para que fuéramos a probar primero a ver qué tal funcionaban los coches, y nos hacíamos con el waypoint, con las aplicaciones y con todo eso. La primera travesía fue muy bonita, con la playa del Arache, y la verdad es que era precioso, pero ahí fue cuando nos encontramos nuestra primera realidad, ¿no? Del rally. el primer día nos metieron en una playa, o sea, lo peor, ¿no? Porque ahí entramos a la arena directas, ¡pum! Nos clavamos. Os vamos a poner un vídeo que igual se ve más... Bueno, antes del vídeo hay alguna foto más, pero vais a ver mejor dónde nos metimos. Los paisajes eran espectaculares, espectacular, la verdad es que era todo. todo muy bonito, sí. Y ese fue el primer día que hice la salida. Antes de llegar a la playa ya empezamos a flipar, porque llegamos por una pista que era todo troco, 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 y dije, uff, nos hemos equivocado, Mariu, nos hemos equivocado. Ahí vimos de verdad, porque claro, tú dices, pues un rally, pues a conducir, alucinante, o sea, nos habíamos equivocado, claramente. De sitio, tiempo, de todo. De todo. Pero bueno, había que ir para adelante. De repente tenías sí. que subir y bajar las ruedas que no habíamos hecho en la vida, con una máquina que no sabías de... Bueno, menos mal que el sobrino, pues una maravilla, ¿no? Sí, porque si íbamos a arena teníamos que hincharlas, si íbamos a más duro... Sí, al ir a barro o arena había que bajar la presión y luego cuando salías del barro y la arena ya había que subir la presión. Muchos conceptos nuevos para nosotras. Este vídeo es una preciosidad. Ay, no tiene música. Bueno, así podemos comentar. Esto así se ve y dices, qué maravilla. Cuando estábamos allí decíamos, pero... O sea, nos decían la gente, ir por donde haya marcas de ruedas, para que no quedaros clavadas en la arena. Otros nos decían, ni se os ocurra ir por las marcas de ruedas. Otros nos decían, no vayáis por el agua. Otros, cuidado con la peña, porque hay un peñasco que os podéis dar. Era horrible, Ahí horrible. vamos. Una tensión... Y ahí se ve, pues sacándonos, claro. Claro, ahí ya nos quedaron. Ahí ya nos... Al principio, mira, Ahí al vamos, principio íbamos ahí, a tometer, ¿eh? sí. Íbamos fenomenal, íbamos Estos fenomenal. de atrás son unos sobrinos, Sí, que nos esos adelantaron. quedaron muy bien. Sí, y ahí íbamos muy bien, pero llegó un momento que ya... Además, sobradas, contentas, porque mira, qué bien, hasta que plof. Sí, porque además esos días Pues había mirad llovido que mucho. plof. Sí. O sea, y aquello ni para adelante ni para atrás. Además nos decían, no aceleréis más. No, había que salir cada vez más hundidas. Nos tuvieron que poner cincha por delante, cincha por detrás. Fue bastante humillante también esa vez. Mira, ves, por detrás, por delante, nos sacaban para un lado, luego para el otro. Mi cuñado me decía, pero no tuerzas las ruedas, tienes que ir recta. Yo decía, pero es que no sé para dónde están, yo si no veo, no. Bueno, fue, no sé, es que no sé cómo sobrevivimos. Hombre, lo bueno de ahí es que como el primer día todo el mundo cayó en la trampa, o sea, porque había muchísima arena, muchísimo barro, entonces a mí me consoló muchísimo. Dije, oye, los demás están como nosotras. O sea, esto... Y entonces, genial, ahí yo, pues muy bien, pues nos sacaron a todos, con lo cual no era cuestión de que nosotras no sabíamos. Por fin ya salimos de ahí. Sí. Y ya nos dijimos, vamos a tomarnos un algo en algún sitio, en plan súper guay, un tecito de estos. Pero para llegar al sitio donde nos tomamos el té, de repente le digo a Mario, oye, qué ruido más raro, estoy oyendo un ruido muy raro. Y me dice Mario, pues igual hemos pinchado. Le digo, no, ¿esto por qué no se me va el coche? Y digo, ostras, que se nos ha olvidado volver a inflar las ruedas. Íbamos por carretera con las ruedas. ¿Y qué nos pasó? Que se nos había roto también el maletero, la llave del maletero. Y entonces el hinchador de ruedas lo teníamos en la parte de atrás. Y como estaba roto el maletero, la única forma de acceder era
por dentro, por delante. Pero es que habíamos puesto una reja para que no se escapasen las cosas de todos los baches y no teníamos posibilidad de acceder. Entonces, en la autopista Sí. les paramos a unos que les vimos que tenían el mono este del rally y nos ayudaron a echarles, oye, por favor, ayudarnos, que nos hemos... Bueno, todo un caos. Y bueno, ahí llegamos, mirar qué pelos, es que estábamos como despendoladas, o sea, era diciendo, pues, Y todavía, no habíamos empezado el rally, esto era una prueba. Era solo. una toma de contacto. Exactamente. Pero bueno. Esto es un paisaje precioso. Sí, muy bonito, porque los paisajes eran impresionantes y la luz. Mira, sí. hemos visto unos paisajes alucinantes, pero yo creo que no los hemos podido ni disfrutar, ¿verdad? O sea, era tal tensión, tal pánico. Yo había veces que, no sé, tú había veces que también, es que Sí. fue alucinante, sí. Luego esta es la primera etapa. Esa es la primera etapa, que nada, fijaros cómo era bueno, te encontrabas chavalitos con la bicicleta, se te pasaban burros por delante, porque cada etapa tenías que ir a la salida y tenías que pasar muchos kilómetros hasta que llegabas a la salida, ¿no?, de la etapa. Y luego, entonces, bueno, pues el primer día de la etapa nos daban siempre por la noche un enlace donde tenías que pinchar y te decían dónde tenías que ir, ¿no? Entonces cada uno salía corriendo del hotel, uno desayunaba, salían. Y yo siempre decía, Bego, vamos detrás de... Aquí no vamos detrás de nadie. Aquí vamos nosotras independientes. Yo, vale, Bego. Pero ¿y si vamos con el coche escoba? ¿Qué coche escoba? Que esto lo hemos decidido, que lo hacemos y lo hacemos. Vale, Sí, Bego, lo que tú digas. Cuéntales lo que nos pasó en la etapa 1. Y entonces la etapa 1, pues nada, yo le doy al enlace y vamos, porque eran 2 o 3 horas de camino, no sé qué, y de repente llegamos a esto. Al principio saludábamos a los que nos adelantaban, algunos del rally, ¡ay, qué bien! Joder, y de repente empezamos a ver que no hay nadie. Y seguimos, oye, pero vas, Mario, ¿pero me estás indicando bien? Que sí, perfectamente, aquí con la Ibipón y no sé qué. Y de repente llegamos a un sitio y no hay nadie. Y de repente, Mario, te has perdido. Yo no creo, no. Llama. Oye, con esa agresividad yo no te lo decía. No, mucho más suave. llama, tal, que llamó y, ¿que dónde? Que no, que es que estamos aquí, no ha llegado nadie, que creemos que hemos llegado las primeras. Y me dice, ¿pero dónde estáis? Le digo un sitio, espera un momento que voy a mirar, no sé qué. Y dice, pero si estáis en la meta. Y yo, ¿cómo que en la meta? Y yo digo, ay, Dios mío, eso tengo que decir a esta. Digo, bueno, ¿qué te has perdido? Que estamos en la meta. Y yo, ¿qué hacemos? Vamos corriendo. No, ¿cómo vais a venir corriendo? Si estáis a 3 horas o 4 de la salida, nada, imposible. Iros a la meta. No estábamos en la meta del todo, estábamos como en la mitad de la meta porque eran como Perdona, te corrijo. Sí. Llegamos a la meta y nos dijeron, iros donde vamos a dormir. Es verdad. Al desierto. Iros solas al desierto. Es verdad. Ahí fuimos. Angelito 1, Angelito 2. Es verdad. Y entonces, bueno, pues claro, todo esto era a las 10 de la mañana y la gente llegaba a las 6, ¿no? Entonces, iros para allá, no sé qué, y había llovido muchísimo, había un montón de agua, ríos, y bueno, pues vamos para allá. Bueno, esto es... Ay, perdón, que ya me estoy... ¿Cómo se va para el otro lado? O déjalo ahí si quieres. Anterior... Ahí. No, y nos pasó que yendo a la cárcel de los portugueses, porque donde dormíamos esa noche dormíamos en el desierto, no en ningún hotel, sino ahí en tiendas de campaña. Y entonces, bueno, pues nos dijeron, iros allí. Fuimos solas y había llovido muchísimo y entonces tuvimos que pasar un puente que estaba desbordado, bueno, había un río que se había desbordado. Y me decía Mariu, por ahí no pasamos. Y decía yo, pues es que tenemos que ir, nos han dicho a dónde vamos a ir. Ahí me han dicho que hay que ir ahí y vamos. Y yo ya, Begoña, pero es que está desbordado el río. O sea, no se ve el puente. No sabíamos lo que cubría. Da igual, si nos dicen que vayamos ahí, vamos. Claro, es que yo era, la otra opción era, ¿qué? Yo pensé que Marruecos era mi muerte, o sea, que moríamos seguro, pero bueno, dije... Pues, según pasamos el río, llegamos a una zona desierto, dices, jo, qué gozada, ya no hay agua, pero de repente unos barrizales escondidos, clavadas en el barro. Y me decía Mariu, ¿aquí qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, pues no sé, pero yo aquí no me quedo contigo ni para atrás. Pa'lante, para atrás y salimos. Y por fin... a la cárcel portuguesa. Sí. Impresionante el sitio. Fue un regalo. Sí, la verdad es que luego fue un regalo porque... Porque mirar cómo acabaron los otros. Ellos fueron... En la etapa. En la etapa que había llovido un montonazo. La mayoría de los coches de nuestra categoría, porque había 2, había 4x4 y 4x2,
Y la mayoría de nuestros coches de Pandas y Marbellas, alguno de ellos cascó, vamos, tuvieron que volver para España. Y nosotros tuvimos la suerte, ¿no ves, Begoña?, de perdernos. Claro, no, y sí, entonces sí. nos libramos de esa etapa, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos las dos a un sitio maravilloso. Maravilloso. ¿Verdad? Esta es la cárcel portuguesa. Os quiero poner el vídeo porque cuando se ven las carreteras parece que es una pista recta. Vamos a poner el vídeo para que veáis aquello. Sí, era todo así. ¿Cómo es? Sí, sí. Pero, sinceramente, era espectacular. Sí, O sea, no había nadie, ahí las dos solas. La verdad es que fue... Y fue una joya de día porque nos encontramos en el desierto y pudimos disfrutar, porque la verdad es que el resto de las etapas era todo tensión, era un horror, entre el roadbook, el no sé qué, el point y... Pues esto hicimos lo que nos dio la gana. Bueno, ahora vais a ver. Ahí es una pena que no tengas sonido porque está divertido, porque además Begoña de vez en cuando me decía, graba. Entonces yo grababa y me decía, pero no grabes ahí, graba ahí. Entonces, oye, me estás poniendo un tono que creo que no era el mío, ¿eh? No. ¿No? No, es mucho más suave. Sí. Mario, cariño, grábame un poco. Bueno, el caso es que bueno, que llegamos, eso parece muy de verdad que parece que es poca pendiente, pero era una pendiente enorme, o por lo menos así lo vivimos. Sí, sí. Y bueno, pues ya Begoña nos dijeron que había que subir ahí y había un sitio donde no podían subir los coches, pero por supuesto Begoña subió. Y entonces nos subimos hasta arriba del todo. El Hassan nos dijo que se podía. No lo sé, algunos lo hacían, sí. Hassan dijo, sí, subí, pues a la opción. Ella se bajó porque creo que no se fiaba. Pues esto es... Ah, no, aquí sí venías, en la siguiente parte. Si veis a la derecha, eso es precipicio, ¿eh? A la derecha, ¿lo veis? Eso es caída libre, para que lo sepáis. O sea, todo eso es caída libre. Pero bueno, con el Marbellita este. Mira, yo lo que me he dado cuenta es que es mucho más fácil conducir con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Tú cierras, ¡pum!, aceleras, ¡hala! Con los abiertos nos hubiésemos caído. Sí. Esta es la cuesta, que parece que no hay cuesta. Sí, y luego, esta foto hemos puesto porque esta caravana, o no sé qué es el coche, camión ese, era de unos vascos. Allí nos encontramos con unos vascos que llevaban, pues no sé, 2 semanas y que iban todos los años allí. ¡Hala, viva! ¡Por Euskadi! Y bueno, pues llegamos allá arriba y eso la verdad es que fue increíble porque estábamos solas. Apareció, como dice Bego, Hassan, que es de repente un marroquí que había ahí que... Esa es la diapositiva que viene. Ah, es verdad. Aquí son los motoristas. Te encontrabas luego también con motoristas que, pues bueno, gente súper especial. Ha sido alucinante, sobre todo la gente que ibas conociendo y pues de repente un chico, un señor con sus 2 hijos que decía, no, yo todos los años... hago el desierto en moto con mis hijos. Pues gente muy especial, ¿no? Una pasada, una pasada. Ahí estamos las dos. Sí, que esa foto nos la hace... Desierto. El desierto. Eso era impresionante, porque era no ver nada, o sea, tener muchísima vista para ver... Yo creo que nunca he visto tanto horizonte, ¿no? Así despejado, y luego ver nada, que no había nadie, no había nada. Y desierto. Luego, en esta foto, porque claro, pues que se confunde un poco, pero es que todo esto era un precipicio. Es que no lo puedo señalar, no se ve la flecha, no. Todo esto, lo que hay detrás de nosotras, esa especie de monte, era como una caída impresionante. Impresionante. La verdad es que era una extensión. Cuando yo sí tengo la sensación de que cuando estábamos allí no fuimos capaces de disfrutar de todo lo que teníamos. Tanta tensión y íbamos, yo en mi caso, bastante rota emocionalmente. Y tú también, pero menos, porque tú siempre has sido mucho más fuerte que yo. No, pero que no pudimos disfrutar. Luego, al ver las diapositivas, dices, joder, ¿qué pasaba? Y además te acuerdas de... Y si hay una sensación que a mí me gustaría transmitir, que era cómo nos identificamos con el desierto. Nosotras, yo personalmente, era desierto. Fui desierto. Entonces me identifiqué con el desierto, con su silencio, con su soledad, con la tristeza. Era todo enorme, era todo duro, maravilloso, pero al mismo tiempo, entonces, bueno, pues son cosas que luego te hacen pensar y dices, bueno, había que hacer un camino y muchas veces no se veía el camino. Y decías, es que el camino es el que haga yo, ¿no? Creo que estos viajes muchas veces te ayudan a ver
de una manera metafórica, tu vida. Y no solo a verla, sino a decidir por dónde quieres tirar o qué quieres buscar, y luego valorar con quién vas. Una persona que te entiende perfectamente, porque esto no lo entiende cualquiera. Hay que pasarlo. Bueno, ahí es cuando aparece Hassan, sí que nos invita enseguida, que tiene ya una cuba por ahí, nos invita a tomar té, porque que tenemos que estar muchas horas ahí, y nos pregunta que dónde venimos, tal, le contamos un poco, y la gente es súper, la verdad es que muy hospitalaria. La verdad es que en Marruecos toda la gente que nos hemos encontrado ha sido súper hospitalaria. Y bueno, le decimos, Pego, ¿qué? ¿Vamos con Hassan? Sí, hombre, claro, ¿cómo no vamos a ir con Hassan? Vámonos por ahí. Entonces nos mete por un sitio y nos lleva a su cueva. Una cueva impresionante, O sea, que era como su casa, porque dormía a veces ahí, y nos invitó a té. sí, tenía cuscús. Y nos vinieron sus amigos. Sí, sí. Si os fijáis, en la foto todos salen con la boca cerrada y dices, ¿por qué? Porque no tenían dientes. Sí, Posaban total, de maravilla. es verdad, sí, ¿eh? Eran geniales. Pero tiene gracia porque muchas veces tienes muchos prejuicios con lo que te va a pasar. Porque al principio decíamos, oye, estos si se van a poner morados con nosotras, ¿no? ¿Qué carajo? Majísimos, ¿no? Majísimos. Una pasada. Nunca, Gente, sí, nunca tuvimos miedo ni nada. No, O sea, que no, en otra situación no. a lo mejor, aquí mismo, yo, no sé, en Madrid, te encuentras a lo mejor un Hassan y en cambio allí, que estamos en su terreno, estábamos encantados. Sí, ¿sabes? no, O sea, gente impresionante. Sí, es verdad. Nos invitaron a cenar, lo que pasa que ya nos pareció demasiado. Almendras, frutos secos. Nos enseñaron un pájaro especial. ¿Te acuerdas del halcón? No he encontrado la foto. Es verdad. Que solía ir ahí, que era una especie como de halcón real o no sé qué. Bueno, una pasada. Mira, nos pasamos un día alucinante. Increíble. Yo primero le eché una bronca por perderme de la pera, pero luego, gracias, Mario, gracias. Bueno, eso es así mirando el desierto, que estuvimos mucho rato ahí. Ese día fue así como muy... Una pasada, porque veías... Sí. No sé, es que cuando las cosas no tienen fin, ¿no? O sea, unas sensaciones que, de verdad, no sé, igual a veces suena como cursi o raro lo que decimos, pero es que era una pasada, era una pasada. Fue súper bonito y súper duro al mismo tiempo, porque íbamos aterrorizadas, ¿no? Yo no he pasado tanto miedo en la vida. Miedo porque no dependes de ti ni de nada, dependes de un coche, y teníamos miedo de que se nos estropease, de quedarnos hundidas. Teníamos muchas posibilidades de haber palmado, ¿no? Bueno, eso es que nos contaron que ahí se había filmado La momia, una película. Bueno, o sea, que están muy orgullosos de su paisaje. Y nos estuvieron contando sí se ve la flecha. Sí. ¿Veis aquí la esfinge? La esfinge de alguna película, entonces nos estuvieron contando ahora que se utiliza muchas veces en escenas de películas. La cárcel de los portugueses era porque, igual me corrige alguno, porque aquí hay unos cuantos que han estado en el rally, ¿eh? Algún hermano mío, un amigo, más hermanos. Sí. No, tú no, aquel de atrás. Y la cárcel portuguesa nos dijeron que era donde llevaban los esclavos, ¿no? Pero, a los esclavos africanos, pero ¿quién? No sé por qué le llamaban portuguesa. ¿Os acordáis? Es que nos contó Hassan la película, pero es que... Serían los portugueses. Nosotras nos hemos venido con muy poco, ¿no? Un poco. El desierto, una pasada. Es un silencio... Es un silencio seco, es impresionante. Además estábamos las dos solas, porque todos estos estaban pasándoselo cañón, nosotras también en la etapa, pero solas, con tiempo, paseando. No sé, fue una sensación, fue una pasada, fue una experiencia alucinante. Bueno, ya andando, seguimos en el desierto. No, nos dio mucho, sí, porque además... Como estábamos un poco enfadadas, pues tampoco nos hablábamos mucho. Bueno, nos dio más tiempo para pensar. De repente estaba todo azul y de repente aparecían unas nubes y había una tormenta de la pera. Sí. Es que era impresionante, impresionante.
Aquí ya empezaron a llegar Ya todos. empezaron a llegar todos de la primera etapa, que venían todos destrozados porque había sido una etapa durísima, que han estado ahí metidos en un río, un lago, no sé qué, que se habían atascado. ¿Eh? Sí, claro, las primerísimas, Nos pero porque habíamos no cogido. llegamos a la entrada, o sea, llegamos directamente a la... Esa es no entendieron que la habíamos ganado, Ganado, porque no. además nos penalizaron al no hacerla con 1000 puntos. Sí, nos quitaron 1000 puntos que no entendimos por qué, pero... Llegamos las primeras y te penalizan. Esto es el desierto con mi cuñado. La verdad es que fue una pasada. Los hermanos, los cuñados, los amigos, nos hemos sentido súper acompañadas porque íbamos bastante frágiles y la verdad es que piensas en lo que supone el soporte, el apoyo, la gente que en un momento dado no te tiene que decir nada, solo está, ¿no? Es una pasada. Estos son mis sobrinas y el novio de mi sobrina. Y a ellos por la noche, que de repente nos pusieron una jaima y de repente apareció unas furgonetas, nos pusieron una jaima y cenamos impresionante. Que eso es otra cosa muy impresionante del desierto, que de repente venía gente de donde que no había nadie y te montaban eso. O sea, eso de repente lo montaron esa misma noche. O sea, fue impresionante con todo, no había nada. Vamos a ir rápido porque Sí, creo que nos estamos enrollando. Sí. Nosotras decidimos que no dormíamos en tienda. Ah, vale, que hay preguntas. Vale. ¿Nos vamos a librar? No. Decidimos que no dormíamos en tienda, que dormíamos en el coche. Señoritas. Sí. Entonces, en la tienda creo que hubo sobrinos que no pegaron ojo. Primero había que barrer las piedras, luego montar la tienda, luego oír los ronquidos de todos los de alrededor. Dijimos, ni hablar al coche. Y al día siguiente ya nos marchamos. Y nada, eso ya es la salida, sí, eso ya la vuelta, volviendo, que nos metimos también como en un pueblo. Vamos a ver este pueblo. Y No, nos dijeron ir al pueblo más bonito de todo Marruecos. de verdad. Y fuimos y salimos, o sea, no sabíamos cómo salir. Horroroso, pueblo fantasma. No se podía dar la vuelta, solo había un carril, no había nadie. Te podían atacar por todos lados. Fue una sensación de horror, o sea... Qué exagerada es. ¿Exagerada? Pero si pasamos un miedo horroroso. Ya, pero no era por ataques. Bueno, tú ibas mucho más happy Era de lo por que si nos tenías que haber ido, perdíamos, que ya porque no ibas sabemos. muy insustancial, no eras consciente de los peligros. Mariu iba, ¡ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Bueno, el desierto, la etapa 2. Esta etapa no la pudimos hacer porque había llovido mucho. Y entonces tuvimos la suerte de que una la anularon porque había llovido un montón y era imposible que la hicieran los coches. Y entonces nos invitaron, fuimos al hotel y luego nos invitaron los hermanos y cuñado de Bego con un guía a que nos fuéramos en sus coches, porque claro, en nuestro coche no podíamos ir, a hacer un desierto también con un guía por el desierto de verdad ahí por las dunas. Por las dunas, y eso fue una maravilla. La verdad es que fue el día 2. Pero esto no contaba, vamos, pero eso fue un disfrute, la verdad. Sí, fue una gozada. Y yo, hombre, me alegré mucho por Begoña porque la verdad es que pudo no conducir y disfrutar un poco del paisaje, ¿no? Y no ir con la tensión de que se iba a perder. Sí, pero solo hubo un problema, que nos llevaban sin cinturón de seguridad, atrás, el guía. Y volví con un dolor de cabeza porque era, o sea, todo el rato, ¿tú por qué no saltabas tanto? Porque me agarraba. A ver, ¿esto cómo es? Y ese día, pues bueno, eso es un poco para que veáis lo bonito que es Marruecos, que es una maravilla, la verdad. Esto es en el oasis, una maravilla. No se ve lo bonito que era, es una cosa espectacular. Sí, luego lo que tenía el desierto es que de repente no había nada, y de repente aparecía un árbol que dices, pero ¿cómo es posible que haya un árbol si no hay nada? O sea, es arena de playa. Y de repente, pues un árbol impresionante, y ahí hicimos el picnic, que eso también de las cosas que te sorprendían mucho del desierto, ¿no? Que de repente, no sé, aparece la vegetación o agua. Todo el rato sacando fotos, claro, es que es todo espectacular. Muy bonito, sí. Voy un poco rápido porque sí, me parece bien, creo que vamos mal, ¿no? Porque nos estamos aburriendo, creo. Un poco justas. Pero mirad que es que era una maravilla, una maravilla. Aquí con el grupo los chicos que nos apoyaron,
Luego era un rally solidario, entonces se llevaba ropa, comida y un día nos hicieron una pequeña fiesta ese mismo día. Fuimos donde estos guardias, me quise sacar una foto con ellos y dijeron, prohibidísimo, prohibidísimo, pero ahí está la foto. Etapa 3. Sí, esa ya íbamos, fue la primera etapa que hicimos de verdad, con lo cual estamos muy orgullosas, aunque nos metimos mira, otra vez en la arena, sí, porque ahí nos metimos, otra vez nos confundimos y nos metimos con donde los coches, los 4x4, y entonces nos metimos un poquito en arena. A veces, cuando era un poco complicado el camino, eran muchas dunas, iban los 4x4, que por ahí sí podían pasar, y a los 4x2 nos ponían un camino alternativo. Pero Mariu ha sido muy intrépida siempre y me ha llevado por los sitios más... Aquí, por supuesto, sacándonos otra vez. Todo el día estábamos para adelante y para atrás. Y un día, en esa etapa, nos encontramos con unos chicos que estaban parados con los hermanos Martínez, que eran de un taller mecánico, y les dijimos, oye, os ayudamos, porque les vimos parados, y nos dijeron, no, os ayudamos nosotros, que tenéis el tubo de escape colgando. Sí, nos ayudaron. Etapa 4. Esta es la del Oasis. Esa es la etapa 4, que también fue, bueno, todas eran muy bonitas, la verdad. Y bueno, pues ahí te es un trozo de vídeo también para que veáis. En movimiento, porque todo es como parece que hemos estado... Sí, todo era bueno, era impresionante. Además, en el Marbella, si en un coche normal vas un poco así, en el Marbella era todo como ir en una lata de sardinas, dando unos botes impresionantes. Y ahí, bueno, pues era así casi todo el tiempo. Vamos. Ahí vamos. Y luego más Bego se empezó a emocionar y le pisaba. O sea, incluso algún sobrino que le quería adelantar le cerraba de vez en cuando. O sea, que yo le decía a Mariu, no podemos quedar las últimas. Eso es imposible. Y no quedamos las últimas. Entonces, bueno, pues ahí eso también parece que es muy poco, pero había como muy alto, me parece que es muy poco, y entonces el coche, íbamos y yo Bego, que no, que eso está muy peligroso, y dice, que sí, que mira, hay que acelerar, y de repente el coche de delante se queda, y ay, y pum, frenó, y le dimos un poquitín. No le dimos. Yo creo que no le dimos, que lo que pasa es que el tío quitó el freno y nos dio él a nosotros. Vale. A nosotras no le dimos. Sí, no. Sí. Y bueno, y era todo así, pero bueno, muy divertido. Y bueno, ahí también... Esto no sé si es también por esa zona. Luego en esta etapa hubo un momento que cuando ya habíamos pasado, creo que la pared esa del Oasis, nos quedamos paradas y se quedaron los de la organización, pasaron al lado de nosotras y nos vieron y se pararon. ¿Qué chicas necesitáis? Esta es la pared del Oasis, que parece que no es... Mucho, sí, pero era. Pero era... Y nos decían, ¿qué os ha pasado algo? No, seguir, que es que vamos muy rápidas. Sí, porque hemos tenido que parar porque vamos rápidas. No podías tampoco llegar demasiado rápido. Sí. Hacíamos todo al revés. Sí. ¿Esto por qué no? Soy bastante anterior, le estoy dando. Madre. La tecnología es nuestro fuerte. Sí, dale ahí. Esta ya la hemos visto, creo. Sí. Y esta también. Bueno, y ahí ya es la última etapa, ¿no? Yo creo que ya esta es la última. No. ¿No? ¿Otra más? Bueno, ya voy a ir rápido porque... Sí, estos son cambios. Este era nuestro Salvador, Toneto. Sí, ¿Era Toneto? Toneto de vez en cuando nos remolcamos. ¿No era Toneto? Sí. Bueno, ahí sí que, como veis, estamos un pelín más relajadas, porque ya íbamos cogiendo el truquillo al coche y al navegador. Ahí ya este es mi querido sobrino, que es el que nos llevó a todos. Primero a mis hermanos, amigos, y sobrinos y luego nosotras. Ay, no hay que darle. Sí, luego, bueno, de vez en cuando, que sepáis que también teníamos momentos de relax, ahí parece que jugaba el Atleti, ¿no? Partido del Atleti, ¿eh? Entonces paramos todos a verlo y no teníamos ahí, cuando nos contábamos lo que nos había pasado y tal, había un cuñado de Bego que siempre decía, ¿pero habéis pasado por donde he pasado yo? No me lo creo, decía, ¿no? Él iba con 4x4 y dice, no me lo puedo creer, ¿pero habéis pasado por ahí y no os ha pasado nada? Y luego lo que era increíble es que todo el mundo, a casi todo el mundo, pinchó, se le rompió algo. Oye, no se nos rompió a nosotras nada, ni pinchamos ni una sola vez. Yo creo que tuvimos un ángel de la guarda o algo, porque no nos pasó nunca nada y todo el mundo tuvo alguna avería siempre con el coche.
Bueno, los 4x4 no, ¿eh? Esos No, eran bueno. los privilegiados. Bueno, eso es porque tenían otra categoría. Pero bueno, Sí. unas carreteras de cabras que era alucinante, vamos, que... Etapa 6. Esta ya es la última. Sí. Impresionante, este vídeo es muy bonito. Ya la última sí, además Bego se picó muchísimo, muchísimo y me dijo, esta tenemos que hacerla bien. No dije, Tú no digo, me estás poniendo un poco no, mal no. a mí de Se como de picó, competitiva. se picó y entonces, venga, venga. Entonces la verdad es que yo le cogí muy bien ya el tranquillo, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Y ya empecé a regañarle a ella. Me vine arriba y me es por Se aquí. vino arriba. No, es por ahí, es por ahí. ¿Estás segura? Sí. Y yo por dentro, por Dios, que... ¡Pin, pin! Entonces, no, y esa la hicimos muy bien. Bueno, la hicimos tan bien que ganamos esa etapa. De nuestra categoría. De ¿no? nuestra todos, categoría, de los panda. Y hubo unos a los que les ganamos, que al principio nos hablaban muy majos y como les ganamos nos dejaron de hablar. Sí, nos dejaron de hablar, es verdad. Porque no, la ganamos, sí. Bueno, y esa, la verdad es que ya como, no sé, vencimos ahí ya un montón de cosas ¿sabes? De miedo, de no controlar el coche, de también nosotros ya nos compenetrábamos muy bien. Entonces, es verdad que íbamos viendo como la evolución, ¿no? Del rally. Decíamos, porque tiene gracia, pero en los rallies el piloto y el copiloto, cada uno tiene su función y sí que es alucinante porque hay bastante pelea, ¿eh? Yo no sé los profesionales, pero hay mucho pique. Y decíamos, o nos vamos a querer mogollón o nos vamos a odiar. Sí. Y yo creo que nos hemos acabado queriendo más. Sí, yo, ¿no? yo creo que también. Mis sobrinas, maravillosas. Y eso es ya cuando por fin llegamos, la verdad es que fue un orgullo, la verdad es que yo sinceramente os digo que yo no daba un duro, o sea, yo pensé que no íbamos a llegar, pero llegamos, la verdad fue muy emocionante y bueno, ahí fueron dos impresiones distintas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque nos dijeron que habíamos quedado las primeras en nuestra categoría y Marius se vino arriba y yo me vine abajo. Sí, curioso, yo no podía compartir el triunfo y me pareció durísimo. No podía compartirlo, no podía compartirlo y entonces pues me pareció muy duro. Sí, y la verdad es que bueno, fue muy emocionante, la verdad, conseguir llegar. La verdad es que la gente nos felicitó mucho también, los de la misma organización nos dieron un premio, porque yo creo que tampoco dan un duro por nosotras, y creían que les íbamos a dar bastante la lata y vieron que no, que la verdad que les dimos... Sí, les dimos cuerda, además luego se divertían mucho con nosotras y se reían y tal, y la verdad es que fue muy emocionante llegar y la gente como nos apoyó también. Esta foto parece que hemos quedado campeonas del rally mundial del... la verdad es que estuvo bien. Y luego teníamos, pues estos son Naya y Yosu, que nos animaban mucho, amigos de mis sobrinos, pues fíjate, teníamos hasta acrobacias, ¿no? Muy buen rollo con la gente. Luego fuimos a Fez y ahí estaban mis hermanas, hermanos, ya fue un viaje como, o sea, una visita más de relax, ¿no? Ahí éramos personas otra vez, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Ahí, la verdad es que muy, ya de vuelta. Yo también a España. Y bueno, ahí estamos. Sí, bueno, pues yo sí que, vamos a comentaros que sí que ha sido un viaje muy especial, ¿no? Por cómo partimos, ¿no? Y cómo llegamos también, ¿no? Y bueno, así de cosas así como que... no sé, como que hemos vivido, que hemos sentido. Yo sí que me he sentido muy sentida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, un viaje que creías que, no sé, un poco de superación también, ¿no? Porque pensar que, bueno, que estás ahí sola, que no sabes mucho a dónde quieres ir, que no sabes ni qué estás buscando ni a dónde vas, pero que tienes al lado a alguien, ¿no? Que siempre te apoya, ¿no? Yo creo que ahí la amistad es importante en momentos en los que, no sé, estás un poco perdida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y saber que siempre tienes un apoyo ahí y que, bueno, que la ayuda, yo creo que siempre todas las personas nos necesitamos, ¿no? Unas a otras y saber que con el apoyo sí que puedes conseguir muchas cosas, pues para mí de repente me dio como mucha serenidad y, no sé, me dio como un espacio, un tiempo como para decir que se puede seguir construyendo, ¿no? A pesar de que a veces en tu vida puede haber alguna grieta o algún impacto, ¿no? Así un poco fuerte. Y bueno, la verdad es que fue muy, no sé cómo explicarlo, muy reconfortante y muy, no sé, me dio mucha seguridad y yo que soy muy insegura además en mi vida, así, en muchas cosas, vamos, en otras no,
pues me dio mucha confianza y mucho, pues aquí se ir para adelante, pase lo que pase y la vida sigue, ¿no? Y sobre todo con gente que te quiere y que te apoya, ¿no? Como es el caso de aquí de mi compañera Bego. Para mí fue abrir la puerta a volver a encontrarme y a encontrar además lo que yo quería encontrar, no lo que había dejado detrás. Entonces, bueno, pues lo podemos todo. Podemos hacer todo lo que queramos. Solo hay que tener motivación y salir de cualquier lado. Y nada, pues si puede ayudar esto a alguien que haya pasado dolor, dudas, inseguridad, crisis vitales, pues nosotras las hemos pasado y aquí estamos. Y muchas gracias Tirando para adelante y por compartir este momento con nosotras. Ahora el examen. Bueno, van preguntas, ¿eh? ¿Qué os sorprendió más del desierto y de vosotras mismas durante el recorrido? A mí personalmente, lo que más me sorprendió es que me identifiqué con el desierto. Era el desierto. Eso es lo que más me flipó. Yo fui a un desierto y el desierto también es maravilloso. También se abre a otras cosas. Y luego la amistad es una pasada. El tema de la amistad es impresionante. Tú con una amiga llegas donde quieras. A mí yo creo que seguridad. Aprendí a independencia, a decir, bueno, no siempre tienes que estar pendiente de que te saquen, ¿sabes? Tú Que también. puedes salir sola. Sí, tú también puedes salir sola. Sí, a mí me ha dado seguridad y independencia. Otra. Decís que el rally fue una excusa, pero ¿en qué momento se convirtió en algo más profundo? Para mí, en el momento que cogí el coche. Que vi, o sea, en cuanto empiezas a ver la dificultad. En cuanto empiezas a ver la dificultad. La soledad de un coche que no conoces y montarte y tener que ir hasta Lerma sin saber si voy a llegar, con el teléfono al lado, pues hay que llamar a la grúa. Cuando no estás en tu zona de confort. Y en el momento en el que cogí el coche salí de mi zona de confort. Es una pregunta complicada, ¿eh? Yo, después del viaje, a lo mejor. ¿Sí? Sí, después del viaje, como cuando empecé ya a elaborar todo lo que habíamos hecho y a reflexionar sobre nuestras peleas, nuestras discusiones, nuestro buen rollo, nuestro... No, o sea, a mí yo me acuerdo que había gente que decía, ¡joder, enhorabuena, has hecho un rally! Yo no me imaginaba que había sido tan... Y luego, porque en el momento no era capaz de valorar todo lo que habíamos hecho. Yo creo que valoramos sobre todo más a nivel interior, más que llegar a la meta con el coche. A nivel interior creo que superamos muchas cosas. Otra. ¿Qué aprendizaje os llevasteis sobre vosotras mismas y no esperabais descubrir? Yo el carácter de mi compañera. Ha dicho sobre vosotras mismas. Yo mi fragilidad aluciné. Me creía que era durísima. Luego me vi debilísima y luego me vi insustancial. O sea, cerrar los ojos no me aluciné con cosas que hice. Aluciné de insustancial, o sea, de cerrar los ojos. Tú no sabes en manos de quién has estado. A ver. Yo no sabía que me iba a venir tan bien ese viaje, que iba a ser tan importante para mí. No por el viaje en sí, fue... el viaje interior que hiciste. El viaje interior, sí. Cuando dices interior suena como a... qué flipada y tal. No. Es que era un silencio dentro del coche. Íbamos hablando, pero es que
el silencio va dentro de ti. Tu compañera es la soledad, aunque llevas a tu amiga al lado. Sobre todo por cómo vas y porque el entorno es que te lo pone a huevo para... Perdón por la expresión. Porque el entorno te ayuda a... Te ayuda, es que estás... Yo no sé por qué fuimos a dar al desierto, porque igual vamos a, no sé, a Malibú, a una playa o yo qué sé, y no tienes esa experiencia. La experiencia fue brutal, brutal. Fuisteis una vez y volvió otra. Sí, lo que pasa es que yo no fui consciente. No volvió otra, volvió el principio de otra. El principio de otra, eso sí. Y luego, pues, yo creo que al final, desde fuera, o sea, con perspectiva, eres incapaz de creerte dónde te has metido, ¿no? Ya. Y es un poco, yo creo que necesitábamos creer en nosotras, porque pierdes, es que te pierdes. Cuando tienes una crisis vital, te pierdes y encontrarte es una gozada y no te encuentras de repente. Es un trabajo interior, es un trabajo, bueno, pues que hay pasos que das que te ayudan y esto yo creo que fue un salto, ¿verdad? Sí, lo mismo. Vale. Si el viaje fue un espejo interior, ¿qué reflejo os sorprendió ver? No es examen, ¿eh? Yo me vi una mala leche, ¿tú? ¿A mí? Te vi maravillosa. No, No, yo creo que es verdad que en ese sentido nos conocimos más entre nosotras, porque salió muchas cosas. Ya. Salió mucha y luego no solo mala no leche. solo, sí, pero no solo entre a Sí. ti, o sea, Sí. hubo cosas mías que aluciné y no me gustaron nada, ¿eh? ¿Así? Sí. Y entonces dices, bueno, pues por ahí tengo que Mejorar. trabajar y enfocar la energía. O sea, que está muy bien, porque en situaciones límites es cuando de verdad te conoces. Tú en una situación de que estás cómodo, no es en situaciones límites, en situaciones de miedo, en situaciones de inseguridad, o de cabreo, es cuando te conoces de verdad. Y yo he visto cosas mías que no me han gustado nada, pero es que tienes que verlo para saber dónde... Vale. ¿Hubo un momento especialmente duro, decisivo, que haya quedado grabado como un punto de inflexión? Para mí, lo que he comentado antes de cuando ganamos en nuestra categoría la última etapa, digo en nuestra categoría porque lo decimos muy abiertamente y éramos solo 5 coches, pero bueno, ganamos a 5 chicos, que eso quiero dejarlo claro. Y, o sea, 5 pilotos con copilotos y chicos. muchos rallies antes. Efectivamente. Pero el momento del triunfo me di cuenta que cada uno vive el triunfo desde sitios distintos y lo vive de formas muy distintas. En un momento dado, lo que una persona vive como un triunfo, otro lo puede vivir como un fracaso o como una carencia o como una dolencia. Para mí eso. Igual, el momento más... Fue durísimo, durísimo. Tiene gracia, Sí. ¿no? Es como, sí, fue muy duro, sí. También te abre los ojos, y ves la dependencia, ves muchas cosas que no te gustan. Entonces, todo ha sido muy... yo creo que lo más doloroso es de lo que más aprendes. Ya. A mí lo más duro fue cuando me dijo Bego, así no vamos a ningún sitio. No. Voy a decir lo que te dije, porque tú me estás poniendo en esta charla fatal. ¿Me dijiste eso o no? No. Bueno, ¿qué me dijiste? Ahora te voy a decir, porque tienes muy mala memoria tú. Te dije, Mariu, no te estoy riñendo, te estoy pidiendo socorro. Porque no me decía por dónde había que ir, solo sacaba fotos. No, pero para mí fue duro porque de repente me sentí que además que era la verdad. O sea, yo no sabía que el copiloto era tan importante. Yo pensé que iba pues paseando Miss Daisy, que yo era... o sea, que yo iba un poco pues de fotos, o sea, de apoyo moral. Yo no sabía que era tan importante. Entonces, cuando me di cuenta que era tan importante
y que yo me desorienta, que no sé lo que es la derecha, que tengo que hacer así como la que como, ¿sabes? O sea, dije, ostras, macho, es que, ¿qué hago? O sea, la voy a matar. Ya. No, de hecho, cuando volvimos el último día, que dormimos en Tarifa, en casa del cuñado de una hermana de Bego, se tumbó en la cama, esto es real, y me dijo, Mariu, me estoy muriendo. No, os lo digo en serio, pero súper seria. Y se tumbó y cerró los ojos. Entonces estoy toda la noche poniéndose como un espejo, o sea, viendo a ver si respiraba, porque digo, la he matado, o sea, la he matado. No, porque entonces vi cuando se puso tan seria que tenía razón, y además yo le decía, sí, Bego, tiene razón, tiene razón. Y por dentro, ¿pero qué hago? Y entonces ahí es cuando me puse las pilas. Pero es verdad que me di cuenta que tenía, o sea, que yo tenía que hacer algo. O sea, que no podía estar paseando mis Daisy, o sea, que tenía un papel importante. Y entonces yo ahí sí me agobié mucho. Y pensé que no podía. Pensé que no podía, por eso decía, vamos con el coche escoba, y además no quería ir con el coche escoba. Y entonces ahí sí que hice un clic y me puse las pilas y me di cuenta que sí puedes. Déjame hablar un poco. No, yo le decía, aquí es equipo, equipo. Y es que yo creo que, fíjate, no sé, tú no sé si te pensabas que yo era muy sobrada o que era muy capaz, y yo iba igual de insegura que tú. Sí, muy segura. Y ahí no, o sea, nos lo dijimos, que yo creo que también es muy importante la comunicación también ahí, ¿no? Dejar siempre, cuando hay un problema que había un problema entre nosotras gordo, pues hablamos y nos entendimos y fuimos las dos pues cada uno en su papel, pero a por ello. Y ahí nos pusimos las pilas, pero yo ahí lo pasé mal. Yo ahí, vamos, porque no me podía ir a casa, pero porque con el coche no llegaba, pero vamos. A ver, otra. ¿Qué se descubre de una misma cuando se queda sin rutinas y sin certezas? Y sin certezas. Pregunta. Se descubre, lo que ves no te gusta. ¿No? No, no te gusta nada. Me refiero cuando pierdes las certezas, sobre todo, o sea, cuando no tienes, cuando más que pierdes las certezas, no sabes si has tenido certezas, si has tenido mentiras, si has tenido realidades, si has hecho lo que has querido, si has hecho lo que has podido, si... La duda es, yo creo que la duda es normal que te pase cuando tienes momentos de crisis vitales, porque lo primero que te sale es la duda, ¿no? ¿Qué he hecho o qué no he hecho, o por qué he hecho esto y no he hecho lo otro, y por qué? ¿Haces un examen de tu vida? Sí. Bueno, más que examen de tu vida, quieres una explicación de por qué las cosas no te salen como tú quieres. Como tú quieres. Y justificas, te culpabilizas, andas muy perdido. Yo creo que son momentos de mucho sufrimiento, sobre todo porque estás perdido. Entonces, el encontrarte, o por lo menos encontrar un camino por donde transitar, o saber lo que quieres, o saber dónde quieres ir, o saber lo que no quieres, que igual a veces es más fácil que lo que quieres, te ayuda muchísimo. Y a veces pues es que hay que pasarlo muy mal para luego estar muy bien. Y los momentos duros son durísimos, pero luego te das cuenta que son súper enriquecedores, que te creces. Esto es como el abono en la huerta, que hay que echar, pues para crecer. Ayuda mucho, o sea, ayuda personalmente. Yo creo que no sé si es que hay gente que tiene suerte o menos suerte, pero yo creo que cuando te pasan cosas difíciles, los obstáculos lo que te hacen es esforzarte, levantarte, volver a saltar. Parece como una frasecilla fácil, pero es que es verdad, es verdad, es verdad. Cuanto más difícil lo tienes, más tienes que pelear, y más te peleas y más satisfacciones tienes. Y bueno, pues vas encontrándote una persona que igual te gusta más que la que no pelea, que la que transita, que la que... No sé, yo eso pienso. Sí, yo también. Nos llevamos fenomenal. Ahora aquí, sin desierto. ¿Por qué elegisteis el desierto en un momento en el que estabais cerrando una etapa vital?
Porque iban los hermanos. Sí, yo creo que eso fueron circunstancias, yo creo, y bueno, yo por lo menos en mi caso, primero con Bego me apunto a un bombardeo, no sé, soy así de inconsciente, y porque necesitábamos hacer algo, yo creo. Necesitábamos hacer algo y tener la cabeza ocupada y esto era una locura, desde luego en mi caso. Yo creo que además cuando tienes un cambio tan gordo en tu vida, te hace falta un cambio gordo en tu vida. O sea, no sé cómo decirte, después de un cambio así, no te vale irte a Benidorm. Tienes que hacer algo que te ponga los pelos de punta. Tienes que cuestionarte, ver hasta dónde llegan tus límites, ponerte a prueba. Es que no sé, me da igual que hubiese sido ir a bucear con tiburones, ahí no hubiésemos ido, pero bueno, o sea, es buscar un poco un límite, una situación límite, y yo creo ponerte a prueba. Inconscientemente, nosotras no sabíamos dónde íbamos, pero inconscientemente sabíamos que no íbamos a un sitio hostil, clarísimamente. Nosotras dos, en el coche, o sea, pero es que eso necesitábamos, yo creo. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más. Espera un momentito. ¿Dónde está el coche ahora? En casa. Eso es una joya. En 2 años es clásico. Y yo tuve la mala idea de decirle a mi hijo, el pequeño, si apruebas el Advance, te lo regalo. Y fue y lo aprobó. Y una tiene que cumplir su palabra hasta la muerte. Me ha dado mi parte a mí, que conste, yo no les regalo nada. Bueno, yo hice uno a Galicia con un sobrino, con mi sobrino Bruno, que fue, iban también 2 sobrinas. Pero bueno, yo lo hice por mi sobrino, porque le apetecía ir, me dijo, oye, Bego, a ver si hacemos uno, y hice, pero no, yo ya no me voy a dedicar más a rallies. Tuve suficientísimo. Están pagando una pasta, pero no queremos. Yo ahora quiero volver un poco también a la vida normal y a cosas reales y no hay que hacer cosas muy especiales en esta vida, en ciertos momentos. Chata, esta es mi hija, que no me la juegue. ¿Se me oye? Vale. Y ahora que ya habéis pasado por esta etapa, ¿no? O sea, que habéis contado como toda esta situación como una superación, un descubrimiento interior de vosotras mismas, etcétera. ¿Habéis planteado, así como siendo un poco la pregunta que han hecho anteriormente, otros proyectos, aunque no tengan que ver con rallies, quizás relacionados más con cosas que hablabais, ¿no? Que igual os estáis descubriendo y os estáis planteando cosas que igual no habíais hecho anteriormente y ahora igual sí que haríais. ¿Tenéis proyectos futuros en mente? Sí, no hay por qué, en futuros y presentes. No hay por qué hacer grandes viajes y grandes, no sé, grandes descubrimientos en la vida o grandes proyectos. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que te da una satisfacción de la pera. Eso es lo importante para que tú te conozcas y te quieras, porque al final muchas veces nos dejamos de querer muy fácil. Yo ahora me he apuntado en remo, estoy encantada, lo he descubierto y estoy encantada. Y luego también me voy a ir a Dolomitas con Irune, que no sé si está por aquí. Ahí está. Pues me voy a Dolomitas en junio porque también hacemos monte y a por todo, a lo que sea, pero tampoco hay que ir a subir al monte. Aquí tenemos miles de montes y es una maravilla y tenemos mar, pues, o sea, mira, yo he encontrado mucha satisfacción con el deporte y con la naturaleza, muchísima. Luego también yo vengo del mundo del arte y entonces pues quiero empezar otra vez a pintar porque lo dejé y quiero volver a pintar. Entonces, mira, inquietudes miles, porque de repente te entra una motivación dentro, contigo misma, de la pera. Luego también quiero seguir disfrutando de mis hijos, de mi nieto, de... Todo es maravilloso. De mis hermanos, de mis amigas, de todo. Por eso te lo vinos, dice, para que tengas proyectos los dejes un poco en paz. Ahora habla de tus proyectos también, que tú también tienes.
Creo que la pregunta es buenísima y efectivamente en la vida hay que tener proyectos. Y yo creo que sí, yo voy a tener un montón, los estoy pensando. No, pero yo me estoy apuntando también a mis cosas, que no las quiero decir porque no soy tan como tú. Pero no, que sí, los proyectos son fundamentales y creo que tenemos que tener todos proyectos en la vida. Totalmente de acuerdo, Amaya, gracias por la pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, daros las gracias. Ha sido una pasada. Me ha gustado muchísimo. Creo que habéis... nerviosas. Ya, eso ya lo sé. Pero bueno, creo que ha sido una experiencia que creo que sirve para muchas mujeres y para muchos hombres también. Y creo que es fundamental descubrirse a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, después de esto tenéis un chacolí y podéis hablar un ratito con ellas. Es que ricasco. Gracias.